Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Vaya fin de semana, una fiesta que termina en tragedia. Un grupo musical de Playas de Rosarito que tocaba en Tijuana terminó sin uno de sus integrantes. Fue asesinado por accidente o con una dirección que realmente fue inoportuna hacia el vocalista por parte de un joven de apenas 25 años de edad que disparó en repetidas ocasiones, lesionó a uno del grupo y mató a otro en pleno salón de fiestas, en pleno festejo. Estamos contando parte de esta gran historia. Y también lo que ocurrió en Mexicali, se cae un pedazo, una parte de la infraestructura de un edificio en abandono o en reconstrucción, pero pues es del secretario del ayuntamiento y no se suspendieron actividades. Todo esto en el barrio de La Chinesca. También estaremos hablando sobre la actividad en materia de inseguridad, de violencia que ha ocurrido en tanto el día de hoy como el fin de semana, el incremento de vehículos que han estado circulando en nuestras ciudades, Mexicali y Tijuana principalmente, pero de lujo, sin placas de circulación o con placas de California, que se presume fueron robados en Estados Unidos. Un seguimiento a una información que analizábamos la semana pasada. También estaremos hablando sobre otra detención. Ahora es un matrimonio peruano-norteamericano que lo liga la autoridad, la fiscalía, con el cártel inmobiliario. Un tema que ha detonado en Tijuana, pero que también hay redes de corrupción en Baja California. Esto y bueno, y mucha información más también relacionada con Jaime Bonilla Valdés, quien va a estar en el registro de agresores por violencia de género contra mujeres. Así que, pues, todo le está cayendo sobre su propio peso al exmandatario estatal. Ya iniciamos. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por iniciar semana, gracias por todas las muestras de cariño del fin de semana en una convivio que tuve del fin de semana. Por eso mi voz todavía aguardientosa, que todavía no se recupera, pero fue el sábado, estuve ahí con familia, con algunos amigos que se dieron la cita ahí en un rancho ahí por la carretera San Felipe. Muy contento, muy agradecido siempre por el cariño que nos ha dado todas estas semanas por mi cumpleaños. Y pues bueno, ya sabe que siempre a mí me gusta mucho el festejo, me gusta mucho cuando pues, se dan las condiciones, comida, sea la condición de bailar, sea la condición de estar en familia, con los seres queridos, así que pues muy contento, la verdad, revitalizado de un fin de semana de mucha fiesta, bueno, el sábado particularmente, y pues con eso, imagínense, es como un gran motor con el que iniciamos nuestra semana. Gracias a usted que también se suma, que se suscribe, que comenta, que comparte en este Lindero Norte tan nuestro, tan de todos, de todas. Gracias a la gente que el día de hoy tuve la oportunidad de convivir con ellos, al menos café de distancia a distancia, una familia, una persona con su mamá que me decía, ya nos falta ponerle el sticker de Lindero Norte a nuestro carro, es lo que nos falta, pero todos los días te vemos, Eras. Y también al grupo de Zumba de jubilados de burócratas, en especial la señora Mayra que se acercó con nosotros y nos pidió que les mandáramos este saludo a todas las chicas del Zumba de jubilados que el día de hoy estuvieron ahí en Los Pioneros también y que pues tremendo festejo, eran como más de 30, 40 mujeres, muy lindas todas ellas, así que un abrazo fuerte a todos ustedes del grupo de Zumba de jubilados de burócratas y a todos los meseros, a toda la raza que trabaja en el servicio ahí en el Mariscos del Compadre Tavo. Un abrazo fuerte, la verdad todo el reconocimiento, me trata muy bien las y los meseros cuando estoy ahí. Y sobre todo el que está ahí bueno, es al que voy, al que está sobre Héctor Terán Terán. Y pues ayer estuvimos ahí, así que muchas gracias a todos los meseros ahí que se rifan el físico del Compadre Tavo. Y vamos iniciando el programa del día de hoy, ya sabe, con el recorrido en la información misma que tenemos acá en Lindero Norte. Y empezamos con esta detención, que imagínese usted, esto ocurrió en Mexicali el fin de semana. Hay un choque, y en el choque, pues todo se arregla, inmediatamente ubicas quién tuvo la culpa, ¿no? O sea,
desde quién circulaba por la avenida más pequeña, la más amplia, quién se pasó el alto, quién se pasó el semáforo, quién iba en exceso de velocidad, si viene con el influjo del alcohol, si tiene los documentos, todo esto, ¿no? Y hay quienes lo toman con la civilidad de asumir la culpa. ¿Sabes que yo sí la regué? Sí choqué, o ¿sabes qué? Pues me chocaste, ¿no? Asume la responsabilidad. Hay quienes dicen, bueno, traigamos a policías, traigamos a nuestros seguros y que ellos se arreglan. O sea, si de por sí Mexicali es una ciudad donde no entiendo por qué se choca tanto, no entiendo por qué hay tanto accidente, pero, y le digo no entiendo porque hay ciudades más grandes como Tijuana y que no hay tantos como en Mexicali, o que hay en números muy similares, cuando es el doble de población, es el doble de vehículos que circulan allá en la ciudad de Tijuana. Pero bueno, en este caso ocurrió todo distinto. Un choque, percance de frente entre dos vehículos, como usted lo ve en pantalla, durante la madrugada del domingo, pues terminó en una agresión de un hombre con un martillo que al otro conductor le terminó pegando en la cabeza. Se llamó al 911 y se informó que había una persona herida a golpes en el cruce de la calzada Rosa del Desierto y calle Quinta. Todo esto en el fraccionamiento Valle de Puebla. Además, una vialidad muy concurrida, donde además se había registrado un percance automovilístico entre lo que veíamos en pantalla, un Ford Focus de color negro, modelo 2004, y un Cadillac de color guinda, modelo 2012. Elementos de la policía municipal observaron a un hombre de 39 años de edad que presentaba una lesión de 5 centímetros de apertura, imagínense las puntadas que le van a tener que poner, en la parte izquierda de la cabeza. Este sujeto refirió que tras protagonizar un accidente de tránsito, el conductor del otro vehículo descendió con un martillo de metal en la mano. Inmediatamente lo fue y lo agredió en reiteradas ocasiones hasta provocarle la herida que le comento. El presunto responsable fue señalado directamente por la víctima y por testigos, motivo por el cual fue asegurado. A esta persona que vemos en pantalla, Eduardo, de 31 años de edad, fue trasladado a la subcomandancia de policía de González Ortega y pues se tuvo que llamar a la Cruz Roja para trasladar a la persona lesionada y ponerle los puntos que requería, porque pues además la contusión y todo lo que significa el que llegue una persona y te empieza a golpear con un martillo en la cabeza. Bueno, imagínese el control de ira del señor Eduardo, de 31 años de edad, que ahorita se encuentra detenido en la comandancia de policías, no solamente por el choque, sino también por la agresión directa a esta persona. Todo lo de que desencadena el no saber manejar la ira, todo lo que desencadena la violencia que vivimos día con día y que siempre les comento, todo esto no está ligado con el narco, ¿eh? Esta es la actividad misma que ocurre en Baja California y en este caso en la capital. Y bueno, y otro de los temas, este es un operativo que la Policía Municipal hizo con la Fuerza Estatal de Seguridad, que pudieron detener a un hombre por violencia familiar y privación ilegal de la libertad, y además portación de armas de fuego. Imagínense este combo que tenía este individuo que vemos en pantalla. Todo esto ocurrió en el residencial privado Los Reyes, que está a un costado de Villa Colonial, ¿no? O sea, se supone que Villa Colonial es la colonia popular y Villa de los Reyes, o bueno, residencial Los Reyes, pues es la zona fifí. Pues no, le digo que acá resultó la detención de este hombre en comportación de armas que se encontraba en la avenida Tizoc, en este fraccionamiento privado. Ahí se movilizó la Policía Municipal y la FESC. Al ingresar al residencial, los agentes de ambas corporaciones notaron que una persona de sexo femenino le hacía señas con ambas manos para pedir auxilio, ya que supuestamente era víctima de violencia y aparentemente la tenían retenida en contra de su voluntad al interior de una casa. Policías municipales y estatales se coordinaron para llevar a cabo la intervención, en la que ninguna persona resultó herida y se logró salvaguardar la integridad de una mujer de 39 años de edad. Y además detuvieron a Omar, de 39 años también, que la propia víctima lo señaló como su agresor. Le encontraron al sospechoso 2 armas de fuego, una pistola calibre 45 de color gris con un cargador abastecido con 3 cartuchos y la otra un arma Smith de color negro calibre 40 con un cargador de 11 cartuchos útiles, estas que vemos en la imagen. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de armas de manera ilegal y ya veremos también que
pues en los otros delitos, ¿no? Las amenazas y la privación ilegal de la libertad. Veremos cómo lo lleva este caso. Pero eso también ocurrió en Mexicali y no está ligado al narcotráfico. Esto es parte también de la actividad delictiva que se tiene y de la gente cómo porta armas al interior de sus viviendas. Por otro lado, este caso, que mire, el caso del supermercado, Isaac, porque también es otro caso que nos lleva a no entender, porque yo de simple vista, cuando vi la imagen, antes de ver toda la parte oficial, la parte del informativo oficial, a ver si ponemos la imagen, uno se da cuenta y dice, bueno, pues quítele la cerveza, pues se le estaba robando 2 paquetes de tortillas de harina, se estaba robando leche, pan, 2 cocas, independientemente de cómo sea su alimentación. Dices, pues bueno, pudo haber estado en extrema pobreza, no lo defiendo, ¿no? Hay quien vive en extrema pobreza de manera honrada y no roba, o sea, no hay necesidad de que robes. Pero sí, pues le dije, el señor no llegó y asaltó el Oxxo como tal, ¿no? Llegó inmediatamente, hasta eso, con su bolsita de Dax, se llevó también, dijo, pues de una vez, si me voy a llevar para la cena, pues de una vez me llevo para la fiesta, ¿no? Y se llevó estos 2 paquetes de cerveza y además hasta cerveza de Clamato. Todo esto en la colonia El Coloso, al poniente de Mexicali. Arturo, de 59 años de edad, fue quien ingresó a esta tienda Oxxo de esta colonia con su bolsita de Dax y empezó a meter estos artículos. El jamón o la bolonia, las tortillas de harina y todo esto. Cuando Arturo, de 51 años de edad, fue detenido, porque pues bueno, ahora sí que lo sorprendieron en flagrancia y con las bolsas de Oxxo y de Dax con todo estos 218 y las tortillas, el jamón, la coca y la leche, se dan cuenta que Arturo contaba con 2 órdenes de aprehensión activa por los delitos de robo y allanamiento de morada. Es ahí donde se me cayó todo. Dije, no, este hombre, ya adulto, no lo hace por temas simplemente porque le falta comida o porque vive en extrema pobreza. Ya lo hace de manera recurrente y sistemática y además ya contaba con órdenes de aprehensión activas. El arresto se produjo luego que la Policía Municipal realizaba este patrullaje en las calles Continente Europeo y Camino Nacional, cuando un empleado del Oxxo le hizo señas para solicitarle la ayuda que le acababan de asaltar. Atienden la llamada y se dan cuenta que este hombre tenía, tal y como lo describió el cajero del Oxxo, y se encontraba prácticamente afuera del comercio. Una vez que se obtienen los datos y la versión del afectado, los agentes municipales pues hicieron este operativo en donde pues lo sorprenden con las tortillas, con las latas de cerveza, leche, pan, 2 refrescos y el jamón, lo cual en conjunto le dio un valor de 1,000 pesos. Pero cuando ya está en arresto, se dan cuenta que Arturo, de 51 años de edad, tiene 2 órdenes de aprehensión activa. Así que directamente a la calle Sur, directamente al botiquín, y pues bueno, ahora tendrá que enfrentar 3 procesos judiciales: por allanamiento de morada y por robo a comercio y robo a vivienda. Imagínese usted. Pero bueno, y también otro tema interesante, y esto que se da en Mexicali también, justamente cuando un hombre fue detenido durante la madrugada del día de hoy. Este hombre fue detenido por agentes de la FESC, que un hombre de origen asiático. Y esto nos generó, pues también, mucha información al respecto. El día de hoy, ¿sí te mandé acá la imagen? Sí, ahí está, mira. Por parte de la FEX principalmente, pero también de la Policía Municipal. ¿Cómo fue la detención de este hombre de origen de China? Fue sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, luego de que se implementó un operativo por ambas corporaciones. Alrededor de las 4 de la mañana, se alertó sobre un vehículo que, pues al parecer iba en huida, conducido por una persona armada. Ubicaron la unidad que iba manejando este individuo, un Honda HRB. El conductor aceleró para evadir las autoridades. Se reportaron detonaciones de arma de fuego dirigidas a los agentes. O sea, cuando se sintió la persecución, el mismo hombre de origen asiático le disparó en repetidas ocasiones en contra de las 2 patrullas. Metros adelante, el conductor perdió el control del vehículo, impactó otras unidades y luego intentó huir a pie. El individuo fue alcanzado y detenido en la intersección de la calle Río Quelite y avenida Jesús Carranza.
se identificó como Jian, de 36 años, originario de la República Popular de China. Paramédicos lo valoraron y se determinó que no requería traslado médico. En la inspección del vehículo se localizó un arma de fuego corta, un cargador y cartuchos útiles. Además, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurado como parte de la investigación. Esta información que se obtuvo de manera preliminar, el detenido podría estar relacionado con un hecho violento registrado el día anterior, el día domingo, en la colonia Maestros Federales, donde un hombre resultó lesionado por disparos de arma de fuego. Ya está siendo investigado por las autoridades. Pero así fue detenido Jian, de 36 años de edad, originario de la República Popular de China. Imagínense, cometió presuntamente un intento de homicidio un día antes o horas antes, y después lo ven huyendo por toda la López Mateos, sigue la persecución, se choca, le pega a otros vehículos, se echa a correr y me lo detienen con 2 armas de fuego. Increíble. Y ya por último, en este recorrido informativo, 3 hombres que fueron vinculados a proceso por violencia familiar. Los 3 están en prisión preventiva de manera justificada. Fueron vinculados a proceso David, por acciones registradas el 12 de marzo del 2026 en la colonia Solidaridad, cuando pues su señora madre de David y fue quien lo denuncia y le dice que la intentaba quitarle la vida. Sí, es decir, David la amenazó que la iba a matar a su propia madre. Por eso lo vinculan a proceso por el delito de violencia familiar. También en el caso de Armando, el 11 de marzo de este año, en el fraccionamiento Rincones de Puebla, agredió de forma tanto física como psicológica a su esposa. En flagrancia fue detenido cuando estaba a bordo de un vehículo. Y en el caso de Gabriel, el 14 de marzo, en Valle de Puebla, pues se ejerció diversos actos de violencia física en contra de su pareja sentimental, quien rápidamente lo denuncia al 911. Los 3 están por situaciones muy similares en diferentes colonias, diferentes domicilios, todos ocurridos durante el mes de marzo, y ya se encuentran detenidos en prisión preventiva de manera justificada por el delito de violencia familiar. Ahí sí, cuando hace buena su chamba el Ministerio Público, la Fiscalía, y por supuesto lo toman en consideración todo lo que significa una violencia como esa por parte de la autoridad. Y bueno, siguiendo el tema de seguridad, ya no a partir de esta información oficial que da la autoridad, esto que el día de hoy por la tarde, a plena luz del día, fue colocada esta narcomanta. Una narcomanta presuntamente firmada por el Mayito Flaco. ¿Por qué esta narcomanta con las letras, que me parecían siglas, pues son letras nada más, MF, Mayito Flaco justamente, quien pues es uno de los que lideran el cártel de Sinaloa, justamente de la Malliza. Y la presencia, se hace presente el Mayito Flaco con esta narcomanta colocada en pleno eje central, en la intersección de eje central y Boulevard Héctor Terán Terán. Está cerca la comandancia, está más cerca Televisa, están las instalaciones de Televisa ahí cerquita, por eso ubico muy bien esa vialidad. Pero esta donde hay un tráfico vehicular que es muy, pues es mucho lo que se registra ahí a todas horas. Un lugar que te conecta a la zona sur de Mexicali con prácticamente el resto de la ciudad. Pues ahí fue colocada esta narcomanta. Apenas se alcanza a leer o a ver, y lo que está sombreado con color azul es justamente la letra M y F de Mayito Flaco, donde prácticamente es una amenaza a todos quienes integran células criminales en Mexicali, diciéndoles que todos se tienen que alinear al cártel de Sinaloa, al Mayito Flaco, y hace presencia con esta narcomanta que apenas se logra entender, pero pues bueno, ya las autoridades inmediatamente la retiraron de este punto vial, justamente entre el eje central y Boulevard Héctor Terán Terán. Esto el día de hoy en Mexicali, y todo lo que va a representar esto. Las últimas narcomantas que habíamos visto, o lonas o de amenaza, habían sido del cártel Jalisco Nueva Generación. Hacía mucho que el cártel de Sinaloa, llámese los rusos, llámese los mayos, llámese quien usted quiera, pero otra célula criminal que no fueran, o los chapitos, otra célula criminal que no fueran el cártel Jalisco Nueva Generación, no había colocado narcoamenazas en la capital del estado.
pues ya veremos qué sucede, ¿no? A diferencia de Tecate, a diferencia de el mismo Ensenada, donde sí, o Tijuana, donde sí, tanto el CAF como el cártel de Sinaloa se ha hecho presente con narcomantas, en el caso de Mexicali no. Y esta es la lectura que le podemos dar a partir de esto que sigue apareciendo, de una guerra que persiste entre estas células del crimen organizado. Una guerra que es costosísima para estos grupos criminales y que también ha dejado muchos muertos, tanto en temas de narcomenudistas, en temas de consumidores, en temas de que se han equivocado con ciertas personas, en todo tipo de efectos que ha dejado o que deja la violencia al interior de bares, al exterior de los mismos, en vialidades importantes, en comercios, en casos de extorsión. Todo esto es parte de la guerra contra el narco, y en donde tanto los rusos, Chapitos, Cártel Jalisco Nueva Generación, y ahora el Mallito Flaco, que no es que no tenga presencia en Baja California o en Mexicali, que no es que no tenga estos vínculos. Ya veíamos incluso el caso de los Beltrán Leiva con el Güero Beltrán, que fue detenido recientemente en un fraccionamiento privado de Mexicali, donde también tienen estas injerencias o estas conexiones o estas ligas, ¿no? El Chapo Isidro también. Entonces hemos visto que no solamente es en estos claroscuros del narco, sino la manera en cómo entretejen sus redes criminales con las mismas autoridades, ¿no? Corporaciones policíacas principalmente, como también lo que significa esto. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Esta localización de la narcomanta. Ahora vamos con el tema también que significa una vida criminal desde temprana edad. Y esto que ocurre en la ciudad de Tijuana. Cuando en una fiesta, donde todo era tranquilidad, donde todo era eso, un festejo, ¿no? Donde había un grupo norteño, donde había cerveza, había comida, se rentó un salón para ello, donde no te representaba mayor problema más que festejarte. Un joven de 25 años de edad, que eso es de acuerdo a la información que se logra obtener por parte de los mismos reportes policíacos de los testigos en este evento, el mismo festejado, su cumpleaños. Las 25 velitas del pastel jamás llegaron a apagarse porque en pleno festejo terminó en una tragedia, en un homicidio, porque este joven sacó su arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. Y lo que hemos dicho no es algo que dé gracia, ni es algo que nos demuestre quién es más hombre que otro. Habrá personas que les guste las armas de fuego y que les guste incluso de repente ir a tirar, lo cual yo no comparto en lo más mínimo ese gusto, pero esto termina desembocando en pensar que tener un arma de fuego, independientemente si te dedicas a una actividad criminal o no, pero que te da más hombría o que te da más fuerza o que te dan ganas de festejar así, pues terminó en esto. Terminó en esto. Y le puede pasar al más experimentado en armas como le puede pasar, obviamente, a quienes no lo son. Pero tenemos estas imágenes, este video, así sin la música, Isaac, este video que es lo último que se graba en ese mismo evento de este grupo de música que terminó, un grupo de música de Rosarito, que terminó lamentablemente pues asesinado. Hablamos que todo esto, el grupo Reacción, este es el salón, que está ubicado en la colonia Ciudad Jardín en Tijuana. Ahí se amenizaba la fiesta de 25 años y terminó en el asesinato de quien vemos en la imagen de el grupo Reacción. Los hechos en el salón de eventos El Roble, ubicada ahí en la colonia Ciudad Jardín en Tijuana, que pues, se encontraban animando la fiesta, este grupo Reacción, grupo de playas de Rosarito, e inmediatamente fueron sorprendidos por el joven, quien sacó el arma de fuego y abrió y les disparó directamente contra los cantantes. Porque esto no se trató de simplemente tirar al aire y le cayó una bala perdida. No, sacó el arma de fuego y les disparó directamente, asesinando al vocalista e hiriendo al segunda voz. El ataque dejó sin vida a Arturo Rivera, vocalista de este conjunto norteño, quien recibió varios impactos de arma de fuego. Ahí tenemos fotografía del cantante Arturo Rivera, quien lamentablemente murió en el lugar. El cantante es quien porta la guitarra, este grupo musical,
quien pues es reconocido en playas de Rosarito, también en varias colonias de Tijuana, y que fue su última tocada porque un delincuente, porque hoy se convirtió en un delincuente este joven de 25 años, quien además huyó y los asistentes de la fiesta le ayudaron para huir, le disparó directamente hacia él, hacia Arturo Rivera. Y en el caso de Raúl Garay, de 24 años de edad, también cantante del grupo, segunda voz, resultó herido por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un hospital donde se reporta en condición estable. Todo esto, le digo, ocurre en estos festejos que uno no logra entender por qué llevarlos ahí. No sabemos si el grupo no le quiso tocar alguna canción, si el grupo a lo mejor no quiso tocar otra hora más, pero son los riesgos que tienen grupos musicales, de música norteña principalmente, quienes tienen que vivir todo tipo pues porque por ejemplo, no solamente, imagínense, el joven lo que se sentía al traer un arma de fuego, sino que se sienten dueños de los grupos, justamente, tócame otra hora más, o yo te pago más, o yo soy tu dueño, yo soy el patrón porque yo te estoy pagando, y una serie de elementos que me ha tocado ver de repente en algunas fiestas que lo mejor es retirarse, sabes que no va a acabar nada bien, porque están prestando un servicio, tú no eres dueño de absolutamente de nadie, te están prestando un servicio y tú tienes que respetar a la gente porque son trabajadores, son trabajadoras, en el caso de mujeres que también tocan en grupos, mariachis, conjunto norteños, bandas, pero les entra este rollo de machitos de, ¿sabes qué? Yo soy el dueño, tócame las que quiero, tócame las veces que, las horas que yo voy a pedirte porque yo te estoy pagando. Seguramente pudo haber sido algo así, ¿eh? Porque no se logra entender que este joven agarrara el arma de fuego y le disparara en repetidas ocasiones al vocalista de este grupo. El agresor, además de generar pánico en los asistentes y de matar a estos, dejó el arma de fuego en el lugar y salió corriendo, huyó sin que fuera detenido. En la escena se encontraron varios casquillos percutidos, se encontró este arma corta y pues bueno, todo esto fue acordonado por parte de la misma policía, quien acudió ahí temprano. Y tenemos fotografía del operativo, ¿no? Que se hizo justamente afuera de este salón. El Roble, ¿no? En esta colonia de Tijuana, que pues lamentablemente tuvo este desenlace de tragedia, de homicidio y todo lo que te representa pues una situación así. Ya después se va a evaluar el ayuntamiento, si tenía los permisos correspondientes del salón, si quienes lo contrataron, quiénes son, pero bueno, ya la información la debe de tener la fiscalía. Ya todo esto tiene que lograrse con la detención de este joven, quien terminó asesinando, ¿no? O sea, es un asesinato a sangre fría. O sea, agarrar un arma de fuego y alguien que está chambeando, que está trabajando, que le dispares en repetidas ocasiones, es un asesinato a sangre fría. No se puede entender de otra manera, ¿no? Ni aun cuando hubieran intercambiado algún tema el cantante con el joven, ni aun así se puede entender que alguien agarre una pistola y te asesine porque sí, porque se le hizo fácil, ¿no? Increíble, increíble esto. Y bueno, vamos a seguir con los temas. Ahorita hablaremos también de otros temas de seguridad que ocurrieron esta semana. Pero este caso, bueno, vamos a retomar el caso de Jaime Bonilla Valdés. Porque además de todo lo que le ha ocurrido, además de que fue vinculado a proceso, ya lo analizábamos la semana pasada, pues también lo van a meter en el registro nacional y estatal de agresores por violencia política en razón de género. Y acá estará con todas las de la ley, ¿eh? Aquí sí no hay un tema de censura hacia el propio Bonilla, aquí no hay un tema, ¿no? También a integrante de su clan, Alejandro Moreno Berry, y al Partido del Trabajo, que en una de las jornadas de La Paz hicieron pues expresiones en contra de la mandataria estatal, pero no en contra de, o sea, aquí hemos criticado a la gobernadora Marina del Pilar, que ha hecho un pésimo trabajo en ciertas áreas sin duda alguna y aquí lo hemos exhibido. Pero una cosa es cuestionarle su función, una cosa es cuestionarla a ella de manera directa, con todo lo que hemos cuestionado aquí, la política social, los excesos que ha cometido, estamos en contra de muchas actividades y acciones que ha hecho ella, el tomar a TikTok y a sus redes sociales como una de los escaparates para presumir su vida diaria,
pero sin un sentido de trabajo, ¿no? Algo que hemos cuestionado. Pero no por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de casarse con alguien ligado al Partido Acción Nacional ligado, o que ya no esté ligado al PAN, pero bueno, con una línea muy neoliberal, no, tampoco. Ni sus relaciones de amistad o familiares, tampoco. Entonces, ya la manera tan burda de poder hacer críticas sin ningún argumento, ningún dato, ninguna estadística, es lo que lleva a que justamente te metan en este registro de violencia de género. Hay en Morena quien ha utilizado la violencia política en razón de género a nivel nacional y a nivel local en Baja California y Mexicali para llevar a personas que no infirieron temas de violencia política, que quizás estén ahí en la línea muy delgada, pero que fue por la función, y en Morena lo han utilizado también para manera de censura. Pero esto, cuando escuchas lo que Amado Rodríguez Lozano, lo que el propio Jaime Bonilla Valdés, lo que algunos comentaristas de PCN dicen, eso no es periodismo, ¿eh? Esto no es ni siquiera un tema de análisis profundo político tampoco. Han incurrido en violencia de género y eso tiene que ser sancionado. Y así le pasó al propio Bonilla, que ya pues se queda firme la sentencia en donde, y ahí tenemos el documento, en donde pues tendrá que ofrecer una disculpa pública a la gobernadora o ciudadana Marina del Pilar Ávila, donde también tendrá que tomar un curso de violencia de género o en materia de perspectiva de género, y además pues va a quedar en el registro de este tema. Y esto sí lo quería separar, porque esto es un tema electoral, un tema que ya fue resuelto en tribunales y que queda firme esta sentencia. Y así lo marca este proceso sancionatorio de carácter electoral, en donde data del 2023. Y bueno, se resuelve ya con sentencia firme porque habían recurrido esta sentencia el propio Bonilla y no lo consigue. ¿Qué pasa acá con esto? Y esto es importante. Entender lo que la libertad de expresión nos da como limitantes en no mensajes de odio y tampoco violencia en razón de género. Aún así le he explicado, hay morenistas que lo utilizan y lo han utilizado para censura, pero esto para nada es censura. Aquí sí queda muy claro cómo es. Y ya estará en el registro de violencia de género el propio Bonilla, aun cuando tendrá bonillistas y tiene todo un clan ahí que patalean y dicen de todo porque piensan que esto es, si estás en contra de Bonilla, estás a favor de Marina del Pilar. Y no, eso es un absurdo, porque nosotros le hemos cuestionado a Bonilla, aun cuando en ese entonces Marina y Bonilla eran muy cercanos. Pero todo esto nos da pie a la editorial que hicimos justamente el fin de semana, con motivo de la cantaleta que traen los bonillistas, de que lo manejan como si fuera el santo grial y como una víctima del régimen político. Se les tiene que refrescar la memoria aun cuando esto ocurrió en nuestra historia reciente política. Vamos a ver la videocolumna y ya empezamos a analizar otros temas. ¿Realmente Bonilla está vinculado a proceso por meterse con la gobernadora? Ahora la narrativa del tío Jimmy cambió, cuando en 2021 nos presumía el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdés que su cercanía de amistad con AMLO lo convertía en uno de los gobernadores más poderosos del morenismo en el país, pues no solamente compartían el gusto por el béisbol, sino también el de aniquilar a sus adversarios. Ahora Bonilla se puso el papel de cordero, de víctima del sistema y del poder. Al tío Jimmy y al clan de los bonillistas se les olvida algo de nuestra historia política reciente. Fue el mismo Bonilla quien intentó usar el sistema de justicia y del partido para sacar a sus adversarios. Cuando fue gobernador, acusó y buscó enjuiciar por el delito de homicidio a Arturo González Cruz. También violentó en repetidas ocasiones a la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams. Lo mismo enjuició en sus mañaneras a periodistas, activistas, alcaldes y empresarios. Si alguien usó el poder político fue Bonilla. Curiosamente, no usó su poder para enjuiciar a Kiko Vega, solamente lo simuló hacerlo. Se sintió tan emperador que hasta quiso poner a Armando Ayala para sucederlo. También la narrativa de los bonillistas y del propio exgobernador cambió sobre la construcción, operación y suministro de energía de Next Energy, pues cuando antes presumían hasta con influencers ambientalistas lo que significaría la construcción de una planta de energía limpia y la licitación con una empresa de renombre y querida por la 4T, ahora nos dicen que el gobierno bonillista solo se comprometió a comprar la energía
dirigía la empresa, la misma que sería más barata que como actualmente la paga la administración de Marina del Pilar. El mundo maravilloso de los bonillistas, que presumían su poder con reuniones con AMLO, ahora solamente se reduce a alegatos en redes sociales. Todo esto se resume en algo muy sencillo. Bonilla contrató a una empresa que no tenía permisos para suministro ni generación de energía solar, permiso que consiguió 5 años después tras 2 amparos y solamente por un año. Ahora Next Energy, cuyo director está preso en Aguascalientes, enfrenta juicios en 4 entidades del país. Y lo peor, que en el caso del Bajío, el juzgado quinto mercantil ordenó con sentencia firme esta misma semana que la empresa Next Energy debe devolver más de 600 millones de pesos al municipio de Aguascalientes por un servicio de energía solar que nunca dio. Con eso de que a Bonilla se le da de hablar de narcogobiernos, solamente recordar que Z expuso que en los registros de 1998 aparece el nombre de Amador Cruz Anguiano, detenido en Tijuana por nexos con el crimen organizado, con el narco. Décadas después, ese mismo nombre reapareció en el círculo cercano y como funcionario de Jaime Bonilla. Y sí, claro que hay un tiro político entre Marina y Bonilla, eso no se puede negar, pero ambos son muy malos para debatir públicamente, incluso internamente en sus partidos. Ni a cuál irle, los dos están peor. Ni a cuál irle. No, esto no se trata de si eres marinista tienes que estar en contra de Bonilla, o si estás en contra de Bonilla tienes que estar a favor de Marina. Esto no, pues ni que fueran Chivas América. No, ¿a poco se creen tan importantes que un Pumas América? ¿O a poco se creen tan importantes como un PRI Morena? No, aquí se trata de dos integrantes del mismo partido. Bonilla fue incluso el padrino de la boda cuando era alcaldesa, bueno, iba a ser alcaldesa Marina del Pilar, y fue padrino de Carlos Torres y habló maravillas de Carlos Torres. Él mismo puso como coordinador de proyectos estratégicos a Carlos Torres, lo sentaba en estas mesas de trabajo, y todo esto forma parte de nuestra historia reciente. A otro perro con ese hueso de las cosas que de repente vimos que declaró el propio Bonilla a Semanario Z, que es increíble el cinismo con el cual piensa que se nos olvidan las cosas cuando incluso acaban de pasar, ¿no? Está bien que el pueblo mexicano de repente seamos muy olvidadizos en nuestra historia, pero no tan reciente, ¿no? Aquí sí es una exageración. Y bueno, ahí está el análisis periodístico que pusimos en relieve y lo que le ha ocurrido al propio Bonilla. Y no fue por pelearse con la gobernadora. En todo caso, sería todavía más cinismo, ¿no? De si no me hubiera peleado con ella, me hubieran perdonado mis fechorías. Ahora sí que usted elige cuál. Y bueno, cambiando de tema, en estos cambios de mandos de la Fuerza Estatal de Seguridad, había un comandante quien era director de un área importante dentro de la Fuerza Estatal de Seguridad en materia tanto de inteligencia como lo es Mederos, un militar, mano derecha de Laureano Carrillo, quien está en la cuerda floja y ha tenido una serie de señalamientos incluso que le cuestionaban su llegada a partir de narcomantas y de señalamientos que en otras entidades del país y en el mismo Baja California le pusieron. Y además, cómo ha sido cuestionado el trabajo operativo que ha hecho quien trabaja en labores de inteligencia de la FESC. De manera directa, ni al interior de la FESC lo quieren, ni tampoco al exterior ha dado resultados. Él está en la cuerda floja y ya se hablaba de que estaba a punto de cambiarlo, pero todavía permanece por la cercanía y el vínculo tan estrecho que tiene con Laureano Carrillo, porque ya sabe que entre militares se perdonan todo, se apapachan siempre, o sea, nunca va a haber que existan estos, ahí no va a haber un tema amarilla bonilla que estén peleando, no, en militares sí hay un respeto jerárquico y hay un respeto también incluso de actos de corrupción, ¿eh? Y eso ha pasado en la milicia históricamente y en la Secretaría de Marina también. Pero acá hablamos que ya se registró un cambio y que viene a partir de las narcomantas, del robo de droga y de todo lo que ha venido en las últimas semanas, ha sido expuesto públicamente contra el agente y director de un área importante de la FESC, como lo es Mondaca. La última narcomanta fue justamente esta que estamos viendo, se colocó en la ciudad de Tijuana. Bueno, ya como parte de de estos cambios que se nos indica ya ocurrieron, pues bueno, ahora hablamos que
el coordinador del área operativa estatal, Mondaca, terminó saliendo. Ya fue cambiado, se informó que a partir del día 26 de marzo, es decir, desde la semana pasada, se dio el cambio en la dirección de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde pues sale Mondaca y entra Moisés Alfredo Ojeda Alcalá, nuevo director de investigación de la FESC, en sustitución de Mondaca, quien en repetidas ocasiones, públicamente y al menos en 2 narcomantas, fue colocado su nombre, su apellido, y donde lo vinculan o le están cuestionando, y debe de haber una investigación por parte de Asuntos Internos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana por lo que es el baje de droga. No es el primero que ocurre y que relacionan directamente a la FESC. Recordará también que fue de, no me acuerdo si eran 80 kilos, que también fue evidenciado y se cuestionó en su momento. Vaya sacudida que podría ocasionar esto en la FESC, que además, de acuerdo a la información que sabemos al interior, Moisés Ojeda tampoco dio muy buenos, alias el Diablito como le llaman, tampoco dio muy buenos resultados cuando se encontraba en el área de enlace internacional. Ahora veremos si sí se rifa el físico, pero pues bueno, el cambio que ya era inminente después de los señalamientos en contra de Mondaca y de los cuestionamientos por su actividad, pues ahora veremos que los asuntos, si es por un acto de corrupción, tendría que tener una sanción, mínimo administrativa, mínimo. Pero esto no es como en los militares, te cambio de adscripción y ya no pasa nada. Aquí tendría que tener un efecto donde se entienda que por muy buena relación que tengas con el comandante, con el secretario, por muy buena relación, debe de haber una sanción por este tipo de actos. Si no, se va a entender que todas las órdenes vienen desde lo más arriba, es decir, desde el titular de la secretaría. Hablamos que, pues ya desde el día 26 de marzo, Moisés Alfredo Ojeda Alcalá, director de investigación de la FESC, y pues bueno, sabemos que el otro coordinador del área de inteligencia, Mederos, militar, pues bueno, también está en la cuerda floja. Ya estaremos al pendiente de qué lleva consigo estos cambios y pues bueno, ahora veremos los resultados que da. Si no los dio en Enlace Internacional, a ver si los da ahora como director de área de investigación de la FESC. Y cambiando de tema, el día de ayer se reportó la caída de un parte de la estructura de un edificio que se encuentra en el barrio de La Chinesca. Hemos cuestionado aquí el tema de lo que significa La Chinesca, que es un lugar que la verdad yo visito mucho, ¿no? Si tengo ganas de echarme un trago, si tengo ganas incluso de ir a comer, desde las flautas, de las tradicionales flautas, hasta las flautas de flautas Juárez, o incluso comida china, incluso le digo, ya un platillo más elaborado en estos nuevos comercios que hicieron ahí. Es muchísimo más seguro que la zona de antros, ir al barrio chino. Y es un lugar que le digo, el domingo, el día de ayer estuve ahí con Kenia y con su esposo, un tipazo que tienen ahí la cervecería chinesca y con todo el trabajo que han venido haciendo con parte de cerveceros artesanales, de promotores de la cerveza artesanal y también de actividades artísticas, pues la verdad mis respetos. O sea, no todo es malo en el barrio de La Chinesca, al contrario, vino a rescatar y a darle en materia comercial algo positivo, pero solamente se quedó estancado en lo comercial. O sea, yo le diría, sí, es preferible ir al barrio de La Chinesca que 1000 veces estar en la zona de antros, después de lo que ha ocurrido con tema de desaparición forzada y todo lo que ha ocurrido relacionado a la venta de drogas al interior de los antros, es más seguro ir al barrio de La Chinesca. Pero el gran problema acá es que hay un exceso de todo hacerlo comercial, de no hacer un rescate cultural, histórico de las zonas, como por ejemplo rescatar, además de esta zona de La Chinesca, una calle que se encuentra a un lado, como lo es el mercado Esteban Cantú, como todo lo que es la Suazua, como lo que es el Parque del Mariachi, un verdadero rescate de la zona centro. Y esto es principal responsabilidad del delegado de Rubén Chen, como es responsabilidad entonces de Fernando Félix, como hay una responsabilidad de Carlos Torres, hay una alta responsabilidad de ellos porque su visión únicamente fue comercial.
Y ahí es donde viene mi cuestionamiento. De repente te enteras que los dueños de los edificios o es gente ligada estrechamente a Carlos Torres o a Villarreal, o a Raúl Villarreal, o a Rodrigo Llantada, o a Francisco Pérez Tejada, y esto es lo que ya no se vale. Porque entonces lo que vinieron, y yo sé que no estoy descubriendo el hilo negro, ya la compañera Jesús Cervantes ha hecho reportajes desde hace más de 5 años sobre el tema, otros compañeros lo han hecho, aquí en Lindero Norte lo hemos expuesto también en su momento con el Teatro Lux, con el propio Cine Curto, con la zona del barrio La Chinesca, lo hemos estado exponiendo. No es algo que sea nuevo y que ahorita sea una exclusiva, claro que no. Y hay otros compañeros que lo han expuesto de igual manera. O sea, el periodismo de Mexicali no se queda callado. Sobre todo para todos estos bonillistas que dicen que pareciera que ellos son el centro del mundo y que dicen que no hay otros cuestionamientos periodísticos en la capital. Claro que los hay. Pero el fin de semana, el domingo, lo que es un día de tranquilidad, con el gusto de ir ahí a la zona de La Chinesca, un grupo muy bueno que se presentó ahí de rock, que la verdad mis respetos jóvenes, y con todo esto que significa pues convivir, estar ahí, salirte de la rutina en un Mexicali que le urge tener más actividades al aire libre, pues bueno, se encontraban ahí y hay también la oportunidad de que en este callejón del barrio La Chinesca pues se tengan actividades de emprendedores que vendan sus camisetas, sus artículos. Habían 2 hermanas vendiendo joyería y de la nada se cae un pedazo de estructura de tabiques con concreto, caen y les lesionan, afortunadamente no de gravedad ni mortal, y cae esa estructura que usted ve. Cuando cae, afortunadamente no les cayó directamente en la carpa y no había gente ahí porque regularmente hay personas tomándose fotos con los murales, tomándose foto o también que quieren ingresar al casino de La Chinesca, que no entiendo por qué diablos hay un casino ahí, con también hay un porcentaje mínimo que tiene Carlos Torres de ese casino y que si usted le hace memoria, criticamos la instalación de ese casino y los permisos que se les dio por parte del ayuntamiento porque los dieron después de que ellos ya prácticamente estaban instalados. Bueno, ahí está el acceso al final del casino. Y ese pedazo, que si usted lo ve, no me va a decir que no es inseguro y que no tuvo que haber habido vigilancia por parte de bomberos y de protección civil en esta zona y por parte del delegado de que ahí había un riesgo. No es posible que no se dieran cuenta que eso significaba un riesgo, porque cuando uno va ahí, piensa que ya todo está resuelto, que ya, porque si está habilitado para caminar, para tomarte fotos, para vender, para tomarte una cheve, para estar ahí, pues ya tienen todo resuelto. Pues resulta que no lo tenían resuelto. Y resulta que se cayó. No hubo ni viento, no tembló, no hubo algo particular o que alguien haya aventado un bote o que no hubo nada más que el desgaste mismo del edificio que no está en condiciones de que se encuentre así. No digo todo el edificio de manera estructural, porque a lo que nos dice la autoridad hoy en día es que pues no representa ningún problema en lo estructural. Bueno, lo estructural también es arriba, ¿eh? O sea, yo sé, no soy arquitecto ni soy ingeniero, pero en sí entiendo que lo que es la base, el núcleo está en condiciones. No nos han mostrado ningún documento que nos diga que sí, pero en la parte de arriba, que se caiga un pedazo y que ponga en riesgo. Pero además de eso, que bomberos, que protección civil no acuda y cierre lo que es ese pasillo, sino que siga, no, pues no hay problema, lo cerramos 10 metros para acá, ustedes sigan con su fiesta aquí, pues ya no se vuelve a caer otro pedazo, ¿eh? El pedazo que se iba a caer ya se cayó, que es un pedacito de fachada, lo quisieron minimizar ahí bomberos y protección civil. Qué vergüenza, la verdad. Porque fuera cualquier comercio, cualquier lugarcito de la zona centro también, pero cuyo dueño no sea un funcionario, les caen con todo, ¿eh? Ya ni hablo de la CESPEM, ya no hablo de la CFE. Y claro, porque tienen que cumplir con el reglamento. Pero entonces, ¿cómo unos sí lo cumplen y otros no? Y más cuando estás ligado al poder. Eso es lo que no se vale. Eso no se vale y eso lo vamos a venir señalando independientemente de quién sea. ¿Quién nos enteramos hoy? Que ese edificio que se cayó es propiedad de Rodrigo Llantada, secretario del ayuntamiento. No va a haber sanciones, lamentablemente. Vamos a escuchar justamente a Rodrigo Llantada cómo justificaba esto que el día de ayer reportábamos en Lindero Norte. Ese peritaje recomienda un reforzamiento en caso de habilitarse la construcción que se pretenda utilizar, pero no había
Es más, inclusive las recomendaciones que ya se les entregué aquí, las recomendaciones de retirar los polines que estaban al interior se hicieron hace un año. Se retiró todo lo que recomendaba el estudio de resistencia y de protección, se hizo a cabalidad. La verdad es que como señora la alcaldesa es un elemento que rebasó a todos, porque hubo un trabajo científico, técnico ahí, en donde se cumplieron con las recomendaciones que estaban ahí. Gracias, compañeros. ¿Cómo les rebasó un trabajo científico técnico? Pues ¿qué científico lo hizo? ¿Qué técnicos hicieron eso? ¿Puedes poner otra vez ahí la imagen, Isaac, por favor? A ver, si usted mirara al cielo, ahí ya fue después de que se cayó, ¿eh? Si usted miraba al cielo y observa esta estructura, qué bueno que le haces el zoom, Isaac. No necesita ser un científico técnico como para pensar que eso se nos puede caer. Y no es posible que al día de hoy, pues todo continúe exactamente igual. O sea, ¿qué científico técnico les dijo que no había ningún problema? Porque también entre los científicos técnicos hay corrupción, ¿eh? ¿O a quién le hicieron firmar para que dijera que no había ningún problema? Me queda claro que hay un dictamen que no han enseñado, pero me queda claro que hay un dictamen. Señores, esto es, por eso he venido cuestionando al barrio de la Chinesca y repito, si hay un lugar a donde yo acudo a pasarme un rato entre semana o el fin de semana principalmente, es ahí esa zona. Porque para mí representa que es la más segura de Mexicali. Para mí, Jorge Heras. Pero, y además periodísticamente yo les puedo asegurar que es la más segura. Pero además, uno piensa que cuando llega ahí, pues ya tienen todo resuelto, vialidad, movilidad, ves muchas patrullas, ves incluso hay un módulo de la policía municipal, ves, por eso te sientes seguro. Pero nunca o pensamos que ya habían resuelto que era lo básico para instalar los comercios, como lo es la infraestructura. Y sí, no ha pasado nada más de accidentes, salvo este que ocurrió, y salvo en algunas ocasiones que se rompieron las tuberías o que las zonas no están en condiciones. Entonces a mí nada me va a dar seguridad bajar a uno de los subterráneos, ¿no? De lo que le llaman pasadizo de la Chinesca, cuando quieran habilitarlo para hacer zona como de bar, porque ya hay algunos que lo quieren habilitar así. No me va a dar nada de seguridad. Si lo hizo el mismo dictamen técnico científico que hizo a Llantada en su edificio, y mira que Llantada a mí me cae muy bien. Es un tipo con el que he podido platicar de varios temas de gobierno. Obviamente me da sus impresiones sobre aquí cuestionamientos que hemos hecho al gobierno y podemos platicar y se puede dialogar con él como autoridad sobre los diferentes temas y no lo toma personal. Pero aquí es un tema que hemos dicho y es algo que no entienden los bonillistas, ¿no? O que no entienden la gente de Netza Jauregui y de la gobernadora, o que no entienden algunos funcionarios del gabinete de Marina del Pilar que piensan que todo es personal. No, aquí no es personal contra Rodrigo Llantada. Porque nuestro periodismo no es personal contra nadie. Aquí sí es que tienen que evaluar, una, ¿quién les hizo ese dictamen técnico-científico que dice Llantada? Y la otra, que no nos pueden ver la cara diciendo que no pasa nada. Y la otra, que las autoridades de la Delegación de Protección Civil y de Bomberos no puedan estar tan campantes cuando sí son bien rudos y le encajan el diente a la población que tiene su comercio y que está echando adelante y que no tienen criterio porque dicen que actúan como marca la ley y el reglamento, pero cuando suceden este tipo de cosas, pues ahí sí. El día de hoy era impresionante escuchar platicar a Llantada, al director de bomberos y a las autoridades, entre ellos decir, no, pero es una fachadita, ¿eh? No, pues es que no es la estructura como tal, esta no se va a venir abajo, es insignificante, es cosa de nada. No, señores, yo sé que ustedes no van ahí, yo sé que ustedes no se van a divertir ahí. Yo sí, el mexicalense promedio sí lo hacemos. Y entonces ya nos damos cuenta que pues, sus medidas técnicas científicas las quieren tapar así. Podemos poner otra foto justamente donde se ve que continúa la fiesta. Así la quieren tapar con una cinta de policías de que no hay absolutamente ningún problema. Esto ya raya totalmente en lo absurdo. Tuvieron que cerrar todo el pasillo y ahora sí, si había gente vendiendo, porque había gente vendiendo sus camisas y había gente ahí conviviendo y que quizá no les generó mayor preocupación porque dijeron, bueno, el gobierno ya lo tiene resuelto, ¿no? Y nosotros queríamos seguir en la fiesta. Bueno, esa fotografía la tomé yo.
Y la otra fotografía donde está lo que se cayó, Isaac, a ver si la podemos poner. O sea, es como, sí, no se preocupen, vamos a limpiar así rápido, le ponemos la cinta ya que la gente no pase para allá y ya no nos va a representar ningún problema. Pues el dueño del casino tendría que estar molesto, porque ya le quitaron una salida. Y además ya cuando la gente vaya a quererse tomar fotos ahí, en lo poco que quedan de los murales, pues ya no va a ser con toda la confianza. Entonces, esto es lo que se tiene que evitar, este tipo de cosas que no son accidentes, son negligencias u omisiones de la misma autoridad. Estas omisiones tienen que trabajarlas de manera distinta, porque así se arruinan los proyectos y sobre todo no minimizarlos. Y si el propio Rodrigo Llantada tiene que absorber una sanción administrativa por no tener el espacio y tiene que pagar la bomba, tiene dinero Llantada para pagarles. No es un emprendedor, no es un pequeño comerciante. Él tiene para pagar las sanciones o las multas correspondientes de bomberos, de protección civil, de tal. Pero pues ya me imagino quién va a querer multar al secretario del ayuntamiento, ¿no? Y además, es algo que estamos preparando la columna sobre eso. No se vale gentrificarse solos. No se vale que funcionarios de primer nivel y empresarios ligados al gobierno morenista de Marina del Pilar tengan todos los edificios del centro histórico y luego nos los renten más caros. Esa gentrificación es gentrificación gubernamental. Ese es el colmo. Adquiero yo los inmuebles, adquiero yo los edificios y después se los rento más caro a los gobiernos de los cuales son mis cuates o yo formo parte, como en el caso de Panchito Pérez Tejada con el Cine Lux. Eso ya raya en el cinismo, es la gentrificación gubernamental. Esto no se vale gentrificarse ustedes solos. Ahora veremos qué edificio van a querer poner o qué actividades van a querer poner en este edificio de Rodrigo Llantada. Increíble. Pero bueno, ya con eso nos despedimos. Yo creo que mañana dejamos lo del cártel inmobiliario. Está muy interesante porque traemos temas en exclusiva. También lo de los vehículos. ¿Sí lo sacamos, Isaac? Yo creo que sí va. Bueno, había un tema que nosotros hemos venido desarrollando desde la semana pasada de los vehículos que son robados en Estados Unidos y que son traídos de operaciones de Los Ángeles y ya identificado por las agencias FBI, el sheriff y también las policías municipales de Calexico y el Centro California. Y la semana pasada mostrábamos un operativo que se hizo y también por parte de la policía municipal la recuperación de un vehículo Jeep que fue robado y que se encontraba ahí con 4 personas que fueron detenidas en el estacionamiento del Palenque de Aragón. Le preguntamos al director de la policía, Luis Felipe Chan, si hay más vehículos que ha estado observando que están que están circulando sin placas o con placas de California y que son estos de alta gama, de lujo, y que posiblemente fueron robados en el Gabacho. Esto fue lo que nos dijo. Circulando de estos de lujo a partir de los operativos que ha hecho Fiscalía y el gobierno estadounidense aquí en Mexicali, de vehículos de lujo que tienen placas americanas o que tienen tal y que se presume fueron robados en Estados Unidos. Sí, pues sí, hemos tenido últimamente alguna incidencia en ese sentido, ¿no? Sobre todo se reporta mucho el tipo pues Jeep, ¿no? Vamos a decir marca, ¿no? El tipo Jeep son los que generalmente se roban en aquella parte de Estados Unidos, California, y aparecen aquí en Mexicali, ¿no? Entonces ya sí hemos detectado esa situación. Si mal no recuerdo, esta misma semana se aseguró un vehículo en el interior de un domicilio y pues bueno, estamos atentos ahí a la información que nos puedan brindar las autoridades de aquel lado en cuanto a los reportes y poder hacer la localización de los vehículos aquí en Mexicali. ¿Ha recibido una alerta por parte del gobierno de Estados Unidos a ustedes directamente? Pues alerta como tal no, pero sí pues, tenemos la información de que han estado apareciendo pues, vehículos robados allá aquí en Mexicali, ¿no? O sea, ¿ustedes sí ven más circulación de este tipo de vehículos acá? Sí, definitivamente sí. Digo, pudiera ser por temas, yo la experiencia les puedo compartir que a lo mejor por temas de seguro, ¿no? A veces allá los reportan como robados y los entregan y allá hacen el cobro del seguro, ¿no? Pero pues, bueno, ya les tocaría a ellos, a las autoridades de aquel lado, ver si es tema de fraude o realmente son vehículos que se los roban y aparecen acá. Ahí está lo que dice el director de la policía. Sí hay más carros circulando, que los observamos, que no tienen placas de circulación y que además casi tienen el sello de se vende, ¿no? Es ya la impunidad rampante y es un trabajo que ha estado haciendo ya de manera operativa la propia Fiscalía, la unidad de robo de vehículos de la zona poniente, junto con la de Oriente también,
con las corporaciones gabachas, tienen estos vínculos. Y otra vez, lo que le hemos venido diciendo, si usted va a comprar un carro usado usado pues de lujo o sea, de modelo reciente o viejos, vaya a fiscalía a que le revisen. No solamente es una serie, los vehículos traen muchas series. Antes de que lo compre, dése cuenta, porque por ahorrarse 5, 10, 15, hasta $20,000 puede salirle más caro y le van a quitar el vehículo, lo van a procesar judicialmente y no va a recuperar su dinero. Entonces, este negocio que están haciendo para fraudear aseguradoras o robándose vehículos en el gabacho y se están vendiendo aquí, por eso ve que ha aumentado el número de unidades de este tipo, ¿no? Así que ahí está el aviso. Nos despedimos, los dejamos con esto que dice Jaime Cantón, un tema que lograron legislar gracias a una red de mujeres de Tijuana. También estaremos, les dejamos con eso. Y el día de mañana nos vemos en punto de las 8 de la noche, ya saben, vivo. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Estamos con el diputado Jaime Cantón. El día de hoy, un dictamen que está por votarse en conjunto con la diputada presidenta Michelle. Incluso hay un grupo, ¿verdad?, social que se une a este dictamen. Tiene que ver con la cohabitación forzada en los menores de 18. ¿De qué trata? Pues mira, esencialmente ya sabemos que en México está prohibido el que se case un mayor de edad con un menor de edad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica a lo mejor no se casan con el papelito, pero existen casos donde se obliga o coerciona al menor o a la menor a que viva en lo que es prácticamente una situación de pareja o de matrimonio. Sí. Entonces, eso debe estar penado por la ley, que no existan lagunas o agujeros en la ley que permitan que se salgan con la suya quienes están cometiendo un delito. Entonces, por eso queda esta claridad en la ley, que quiero ser muy preciso. Esto nos llega como una iniciativa ciudadana, pero también con la diputada Michelle Sánchez lo traían, sí, ambas las iniciativas. Entonces, pues una felicitación a la diputada Michelle Sánchez y una felicitación también al colectivo que impulsó esta medida. Cuando yo fui presidente del Congreso del Estado la recibimos, y pues hoy se va a hacer realidad una causa por la que han luchado. Algo importante, porque entonces ya habría sanción para obviamente el mayor de edad y también las personas ya van a poder denunciarlo porque ya van a saber que es delito, ya está en ley. Claro, porque al final del día, como te digo, ya existía que en la ley esté prohibido que sea un delito que un mayor se case con un menor. Pero se presentaba esta situación de hecho, donde pues no necesitaban el papelito, pero seguían viviendo juntos, seguían cumpliendo el papel de matrimonio. Entonces ahora esa conducta va a estar tipificada. También. Perfecto, diputado, muchas gracias. Gracias. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de marzo tenemos el descuento del 5%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali, con mejores servicios, más obra y seguridad.